¿qué tenemos que hacer? El asunto es que si requerimos de un acompañamiento, necesitamos, requerimos tal vez de un coach, requerimos tal vez de un tipo de acompañamiento, incluso puede ser un amigo, en la cual le diga a usted, mira, y si lo haces de esta forma, mire lo que está, el término que él está utilizando, el ahora, y si haces esto ahora, entonces ahí usted enciende su mente. Pero ojo, no hacer lo que otro te dice, sino tu propia decisión. ¿Cuál es tu decisión? Entonces, el ir y ahondando en cada uno es como cuando eh, el obrero o la persona que se dedica a buscar oro, ¿sí? Pica la piedra, siempre, siempre, siempre que va a picar piedra allí, va a encontrar, en algún momento, va a encontrar oro. El asunto es que nos desesperamos, el asunto es que nos angustiamos, el asunto es que no tenemos paciencia, no somos pacientes con nosotros mismos, nos cuesta mucho vivir los procesos de un proceso de incomodidad, obviamente queremos salir rápido a flote, pero a veces es necesario detenernos un momento. Y en ese detenernos, obviamente, es mirar hacia nosotros mismos. ¿Sí? Todos los que estamos aquí tenemos desafíos, muchachos. Todos los que estamos aquí tenemos desafíos. Desafíos en la salud, en el trabajo, en lo económico, en la vitalidad, en amigos, en casa, con nuestras parejas. Todos tenemos desafíos. Todos tenemos que tomar decisiones en algún momento por algunas situaciones en el contexto que se nos presente. Entonces, ante ese desafío, ¿cómo me estoy preparando? ¿O cómo me preparo? ¿O cómo actúo? ¿Qué decisiones tomo? Nuestra mente hace una valoración y dice, ¿tengo recursos para esos desafíos? Esa es la pregunta que me gustaría que ustedes la anoten. ¿Sí? Me gustaría que ustedes la anoten. ¿Tengo recursos para esos desafíos? ¿Tengo recursos para la salud, para el trabajo, para lo económico, para la vitalidad, mis amigos en casa, las relaciones? ¿Tengo esos recursos? ¿Cuento con eso? ¿Mm? Y obviamente voy a responder en la medida de los recursos que tenga. Voy a responder en la medida de los recursos que tenga. Si no cuento con un recurso tal o cual, obviamente no voy a responder de la forma adecuada. Por ejemplo, si no tengo el recurso de la paciencia, es difícil que yo actúe pacientemente. Si no tengo el recurso de escuchar al otro, si no me escucho a mí mismo, entonces hablo no tanto del recurso económico o material. Puede ser que si usted gusta lo puede entrar allí, pero vamos un poco más. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo positivamente? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ahorita le voy a pedir a ustedes, ¿sí? De pronto, para quienes deseen, abren sus cámaras. Para otros, tal vez, bueno, por alguna situación, de pronto no la pueden abrir. Pero voy a pedirles que levantando su mano derecha, su brazo derecho, ¿ok? Y se señale a sí mismo. Señálese a sí mismo. ¿Ya? Señálese a sí mismo. ¿Sí? Ok, manténgase señalado. Manténgase señalado. ¿Sí? Ahora, obsérvese cómo usted se está señalando. Unos se señalan, ¿sí? La cabeza, que son personas que trabajan mucho con su cabeza. Son personas que piensan mucho. Hay unos que se señalan su boca. Son personas que trabajan mucho con su boca. La parte lingüística, ¿no? Hay otras personas que se señalan el pecho,
se señalan el corazón, el estómago, ¿sí? Donde están concentradas las emociones. Entonces el inconsciente, ¿sí? El inconsciente no traiciona. O sea, el inconsciente pueden bajar sus brazos y sus manos. ¿Ya? Entonces, claro, cuando usted se señala, es porque ahorita, y ojo, no quiere decir que sea determinante. O sea, ahorita en esta situación, usted seguramente está pensando más, seguramente usted está sintiendo más, seguramente usted está hablando más, ¿sí? Entonces, eso es un poquito como para que usted tome en cuenta, ¿no? De cómo nuestro inconsciente va, obviamente, procesando esto. Bueno, continuando con esto del tema de las decisiones, eh, toda decisión va a partir de lo que intrínsecamente tenemos, de lo que interiormente tenemos. Nos vamos a ir un poco hacia el siglo XVII. Dos filósofos puntuales, un mayor y un menor. El mayor, muy conocido, famoso, ¿sí? René Descartes, racionalista. Pienso y luego existo. Diríamos ahorita en lo que estamos conversando ahora, estamos puntualizando, decimos, pienso y luego actúo, ¿no? Todo el peso Descartes se lo da al razonamiento, le dedica todo a la mente y podríamos decir, y yo me atrevería a decir, que a las emociones incluso las desprecian, ¿no? Y un poco los filósofos son así, ya Víctor nos aclarará un poco ese asunto, ¿no? O sea, para ellos todo el tema mental, el ejercicio de la mente, ¿no? O sea, en las emociones muy poco. Entonces Descartes eh, va a hablar mucho de esto, ¿no? De hecho, para quienes somos educadores, por ejemplo, este modelo de Descartes se lo utiliza mucho en la educación, ¿ya? El más joven de estos filósofos, bueno, del siglo XVII, uno joven, le decía, un mayor y uno menor, es Pascal, ¿sí? Pascal, poco conocido en este siglo porque obviamente podríamos decir que estuvo un poco opacado por parte de Descartes, ¿no? Entonces, él dirá en cambio que las emociones, él dirá sobre el tema de las emociones, miren qué interesante. El corazón tiene razones, dice Pascal, que la razón no desconoce. El corazón tiene razones que la razón desconoce. O sea, en el caso de Pascal le da más fuerza, ¿sí? Le da mayor acento al tema de las emociones. Y es que tiene que haber un equilibrio entre lo que pienso y la emoción que yo puedo tener. Sería un poco absurdo, aberrante, que yo dijera que no necesito de las emociones, que no necesito de los sentimientos, o sea, no, yo necesito del pensamiento y necesito de mis emociones. Entonces, obviamente pienso, siento y obviamente eso me va a llevar a actuar de mejor forma. El tema de sentimientos que aterriza los sentimientos va a ser un poco el saber digerir por pálpito, por intuición, qué es lo que yo debo de hacer. ¿Sí? Albert Einstein, siendo un físico, pero él utilizaba mucho, digo yo, la metafísica, ¿no? O sea, el tema de la mente para él era muy fuerte también, ¿no? Y él decía, hay dos cosas que son infinitas, dice, el universo y la estupidez. O sea, Einstein no se medía, ¿no? O sea, era muy radical, ¿no? O sea, él decía, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos ser muy inteligentes, pero puedes cometer muchas estupideces. O sea, yo puedo ser muy inteligente, pero puedo actuar, mira, de mil y un formas que pueden herir a mucha gente. O sea, puedo cometer muchas estupideces, puedo pisar, puedo destruir mentalmente a alguien. O sea, puedo eh, matarlo con mis palabras, puedo matarlo con mis pensamientos, puedo hacerlo pedazos.
Y a eso es lo que se llama, o lo llama en este caso Einstein, estupidez, ¿no? ¿Por qué? Porque la estupidez cree que la cabeza y el corazón van por separado. No, 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 es que yo pienso, ¿no? Y ahí el sentimiento, eh, no, como que no, no, no le meta sentimiento a eso, no, no. O sea, yo soy un ser vivo, o sea, no puedes permitir o decirme a mí que yo no sienta. No, no te sientas mal por lo que te estoy diciendo. Piénsalo. No te quedes en el sentimiento. No, no. Yo soy un ser humano. Unos sentimos más que otros. Unos pensamos más que otros. Entonces yo no puedo mi estructura mental ponerla en la cabeza del otro. Ah, no, es que tienes que pensar como yo. Tienes que sentir como yo. De ninguna manera. Entonces, partiendo ya desde allí, es un grande, pero grande error pasarse la vida mirando las limitaciones. Nos llenamos de excusas, no tomamos decisiones por nuestras propias limitaciones, nos llenamos de excusas, excusas que la verdad es que yo no actué porque la verdad es que me dio pena. Yo no dije tal cosa porque me apené de lo de acá. Y nos llenamos de mil y un excusas, nos limitamos. Ahora con esto en esta pandemia, las cosas no van a salir bien, ¿no? Todo es un caos, todo es problema, todo es una situación catastrófica, ¿no? Todo está mal, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué será de mi vida? Y empezamos obviamente a victimizarnos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo estás mirando tú? ¿Bajo el pensamiento o bajo tus sentimientos? ¿Eres de las personas que deciden bajo el pensamiento o bajo el sentimiento? ¿O eres de las personas que equilibras tu pensamiento y tu sentimiento? O sea, piensas, sientes y obviamente es lo que te va a llevar a actuar. Yo te invitaría a que cambies la palabra limitación. Póngale ahí, limitación igual a. Escríbalo ahí. Limitación igual a. Y piense en una palabra positiva. Yo le recomiendo, por ejemplo, limitación igual a posibilidades. Cada vez que usted diga yo tengo una limitación, dirá tengo una posibilidad de. Ponga ahorita, escriba. Escriba una palabra que sea de su agrado, en la cual usted se sienta motivado, se sienta afincado positivamente. Entonces dice, cada vez que yo me siento limitado, ¿no? Cada vez que yo me sienta limitado, quiere decir que yo voy a tener mayor posibilidad de hacer las cosas bien, de actuar bien. ¿Mm? Mi negocio está ahí. No es que estoy limitado, no. Tienes posibilidad de. Y eso tú le puedes transmitir a la gente que trabaja contigo. No, jefe, mire, lo que pasa es que estoy limitado en esto. Bueno, cámbiame la palabra. Ahora, en vez de decirme limitado, vas a utilizarme el término posibilidad. O el término o el concepto que usted decida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos a una persona concentrada en sus limitaciones? ¿Qué ocurre cuando yo veo a una persona centrada en las limitaciones? ¿Qué pasa cuando usted dice, pero ¿por qué esta persona no actúa? ¿Por qué esta persona no decide por sí misma? ¿Por qué se limita? ¿Por qué espera que otro le diga lo que tiene que hacer? ¿Por qué me limito yo a que otro me diga lo que tengo que hacer? ¿Mm? Hay dos cosas muy puntuales, por favor. Hay dos cosas muy puntuales. Las ideas y las creencias. ¿Sí? En las ideas, ¿ok? Son las que tenemos en nuestra mente que están puestas en el consciente. ¿Sí? Les decía un poco sobre el tema de Descartes. Y en el caso de las creencias, de verdad, amigos,
¿sí? Se los digo, las creencias son las que están arrojadas en el inconsciente, son las que se apoderan de todo nuestro ser, de todo nuestro ser. Hay que tener mucho cuidado con las creencias que tenemos, las creencias limitantes, claro, mucho cuidado, porque estas van a vencer lo que positivamente podamos pensar. Ojo, por ejemplo, ¿no? Tomé esta decisión y la decisión que tomé fue equivocada. Estoy arrepentido de haber hecho y de haber dicho esto. Fue una mala decisión la que tomé. Cuando pasa eso, es porque tus creencias te comieron vivito, ¿ya? Yo los invitaría a que ustedes profundicen más en lo que se respecta al sistema de creencias. Yo les recomiendo que lean Está de este lado. Otros decían tal vez es el problema la parte que lo sostiene, tal vez el problema es la rosa, y así estaban, ¿no? Estaban hablando, discutiendo, no sabían qué decidir. Hasta que por allí apareció un joven novicio que nunca dijo el por qué tenía que él ser el guardián. Simplemente se levantó, se acercó, cogió el jarrón y lo lanzó al piso. Todo el mundo se asustó, ¿no? Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hicieron esto? Y el maestro simplemente, tranquilamente abrió los ojos, miró el jarrón hecho pedazos y todos decían, ahora sí se friega la cosa, ¿no? Entonces dice este interesante maestro, dice, bueno, ese era el problema, él lo acaba de destrozar al problema, he aquí el nuevo guardián del templo. ¿Qué nos dice esta historia con respecto al tema que estamos hablando y que nos cuenta José Miguel? ¿Qué sucede con la decisión? ¿Qué significa decidir? ¿Mm? ¿Qué dirán ustedes? ¿Habrá algún jarrón ahí frente a sus vidas? Sí, ¿Cómo? ¿No es Decisiones cierto de que sí? jarrones, profe, siempre. Ajá. ¿Será la mejor decisión destruir el jarrón? Sí, algunas ocasiones sí, A veces es necesario, ¿no es cierto? por A supuesto. veces amamos tanto el problema que Ujú. aunque es un problema, no queremos destruirlo. ¿O no? ¿Verdad? Así es, ¿no es Sí, cierto? sí. Tratamos de cambiarle solamente la rosita y decimos, bueno, ya no es un problema, porque ahora me gusta más. Realmente, decisión, decidir, viene de decir, de hablar. Cada vez que decidimos hablamos de nosotros. Por eso la decisión es una acción ejecutada, no una acción pensada. A veces se queda en el pensamiento, ¿no? O se queda en la emoción. Es una emoción ejecutada, una acción ejecutada. A veces el problema es que no decidimos en el momento justo. Cuando ya queremos decidir, ya el tren se ha ido, ¿no? Se marchó, me quedé en la parada. A veces puede suceder eso. Pero realmente hablar de esta palabra de decidir es una de las cosas que en la sabiduría aristotélica hablaba muy bien con respecto al proceso ético. Generalmente él hablaba de la frónesis o fronesis. Y esta es la sabiduría práctica. O sea, decidir es saber qué hacer y en qué momento, en el momento adecuado, en el instante preciso. Por eso ellos hablaban mucho o hacían este ejercicio del tiro al blanco, ¿no? O sea, dar, acertar en el momento justo, en el lugar adecuado. ¿Cuánto nos cuesta a veces eso?
a veces decidimos hablar en vez de callar. Porque a veces creemos que hablar arregla las cosas. Por eso las mujeres son muy sabias, ¿no? A veces guardan silencio y a veces cuando ese silencio es sepulcral y lleva días, nosotros decimos, chuta, ahora sí que se enojó. Ahora sí que hicimos algo terrible, ¿no? Porque es interesante. Recuerden que las mujeres también son más intuitivas que nosotros los hombres, ¿no? A veces no solamente decidimos hablar, también actuamos y actuamos hasta con ira, un poco hasta violentos de vez en cuando. Queremos resolver a veces los problemas discutiendo, peleando, alzando la voz. También son parte de las decisiones. Pero bueno, estas decisiones, como bien decía Aristóteles también, es algo interesante, ¿no? Si no quieres equivocarte, pues no hagas nada. No hagas nada. Pero es imposible no hacer nada. O sea, lo que significa que es imposible no equivocarse. En algún momento nos vamos a equivocar y a veces sí que la vamos a embarrar medio feo, medio complicado. Cuando eso sucede, pues, toca recoger los pedazos, ¿no? El guardián del templo hizo pedazos el florero, pero también tuvo que recoger. O sea, a veces nos toca a nosotros recoger los pedazos. El problema es que rompemos el florero y queremos que otro limpie. Entonces, ahí la sabiduría, aunque sea práctica, no es responsable. Hay gente que dice, es que yo soy así, pues yo lanzo la bomba y al que le caiga. Espérate un ratito, porque tienes que ser responsable también de lo que dices y de tus decisiones. Entonces, por supuesto, esta decisión, que significa una sabiduría práctica, tiene que estar siempre ligada a la responsabilidad. O sea, no hay decisión sin responsabilidad. Por supuesto, la decisión viene porque cargamos un karma terrible que se llama libertad. Si no tuviéramos la libertad, no tendríamos para qué decidir. O sea, es el peso de la libertad la que nos permite decidir. Qué lindo sería no tener que decidir. Sería hermoso, pero es la carga de nuestra propia libertad. Hay veces hay personas que sufren antes de decidir. Les cuesta decidir, ¿sí? Y como decidir es hablar de mí mismo, es hablar de mí, entonces lo que significa es que no quiero darme a conocer, no quiero salir de mí mismo. Esa es la indecisión. Entonces a veces para dar el paso hay que aprender a salir de mí, ¿no? Hay que tratar en lo posible de decirme a mí mismo que tengo que jugármela con la libertad. Tengo que jugármela con la libertad. Por supuesto, la indecisión. ¿Cuándo podemos tratar de sobresalir o sobrellevar la indecisión? Pues hay 4 pasos que me gustaría compartirles. 4 pasos desde esta epimeleia, que se llama así, que hemos hablado en algunas sesiones, es el conocerse. Quien se conoce va a saber decidir mejor. El que se conoce siempre decide mejor. Pero el problema es conocerse, pues. El problema es no mentirse. El problema es sacarse las máscaras, ¿sí? Para poder irse dando cuenta, pues, quién soy verdaderamente yo. Entonces, claro, no puedo conocerme sin aceptarme. Miren, qué interesante. Si yo reniego de quién soy, de mi nombre, de mi historia, de mis amigos, de dónde estoy viviendo, si no acepto eso, no puedo llegar a conocerme. Es un poco complicado. Entonces también tengo que conocer mis demonios. Ya alguna vez le decíamos que si quien no conoce sus demonios no puede exorcizarlos. Es interesante. Entonces tengo que saber cuáles son las cosas que realmente no me gustan de mí mismo, que posiblemente tengo que cambiarlas, desestructurarlas, ¿no? Como dice Derrida, y volverlas a construir, derribarlas en mí. Por eso esto es ontológico, es lo que puedo hacer conmigo mismo para poder cambiar. Antes de hablar del cambio,
La otra parte, la otra palabra, confiar. Solamente quien se conoce, se acepta, puede confiar en sí mismo. Confiar es tener la plenitud, bueno, es tener la plenitud de poder tener dominio de uno mismo. O sea, cuando uno confía en sí es porque también tiene la capacidad de dominio de sí mismo, ¿no? A veces vemos la seguridad. A las mujeres dicen que les gusta muchísimo ver la seguridad en un hombre. Algunas, eso les fascina, dicen, ¿no? Es interesante. Pero la seguridad no solo es confianza. Realmente la confianza está ligada al dominio de sí, al dominio. Y la última es perdonar. Uno no puede decidir bien si no perdona. Qué bestialidad. Pero Víctor, ¿qué me estás diciendo? Sí, en una verdadera sabiduría práctica, en una verdadera fronesis y en una verdadera epimeleia, ¿sí? Conocimiento de sí, quien no perdona, quien no se sabe perdonar, no puede decidir de la manera correcta. Porque si no le van a seguir esos demonios que no pudo exorcizar, que no pudo aceptar, que no pudo conocer. Por supuesto, aquí hay un aspecto muy interesante del perdón, que no se trata de solamente una emoción, sino de una comprensión total de la realidad. Una comprensión total de la realidad. Cuando todo se comprende, pues no hay nada que perdonar. Es interesante, cuando todo se comprende, no hay nada que perdonar. Entonces realmente el perdón está ligado a la comprensión, que es un poco distinto a conocer, ¿eh? Y ahora con respecto a unas palabras de cambio. Yo a veces escucho que la gente dice, es que estoy evolucionando. Pues no, no se evoluciona, no se puede evolucionar en unos años. La evolución son estadios inmensos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces esa palabra no podría venir con la proposición que necesitamos. Tampoco puedo decir estoy mutando, ¿sí? Porque no te estás mutando, no te estás poniendo un dedo de más. No. Hay palabras que tienen que servir para hablar de cambio. Por ejemplo, aprender a adaptarse. La adaptación es un mecanismo biológico de los seres humanos, pero que es increíble, lo tenemos nosotros en nuestro propio cuerpo. Nos adaptamos rápido a las temperaturas, nos adaptamos rapidísimo a los cambios climáticos, pero también la adaptación es muy natural. Pero para poder cambiar hay que aprender a adaptarse, aprender a darse cuenta que esta realidad es como es. Muy bien lo decía José Miguel, hay cosas que yo no puedo cambiar. Y cuando yo era pequeño y estaba en proceso de crecimiento personal ya en la juventud, alguien me dijo, las cosas que puedes cambiar, cámbialas. Y las que no puedes, acéptalas. No, es que es un proceso esta circunstancia de aprender a adaptarse para poder aceptar o adaptarse para poder cambiar. Otra palabra que es importante cuando hablamos de cambio, ¿sí? A veces no hay nada que cambiar. A veces no hay nada que cambiar en mí. Lo que pasa es que no he aceptado y por lo tanto entonces lo que necesito es mejorar, ¿no? Tal vez no es necesario cambiar, pero sí mejorar. Entonces mejoro el lenguaje, mejoro la adaptación, mejoro la manera como yo me conozco a mí mismo, mejoro la manera como yo me veo a mí mismo. Entonces comienzo a mejorar. Estos aspectos podrían ayudar a que yo no vea el cambio como una transformación total. A veces sí es necesario transformar. A veces sí es necesario transformarse. A veces sí es necesario cambiar de lugar, cambiar de ciudad, cambiar de amigos, cambiar de ambiente. Si no lo haces, estás posiblemente fracasado. Ya estás viviendo en el fracaso. Entonces, transforma todo. Vende todo lo que tengas y dale con otra vida. Ah, qué complicado. Pero es que a veces es necesario. Hay gente que necesita hacer eso. Entonces también ahí hablamos de una transformación, de un
incluso cambio de mentalidad, ¿no? Cambio miren que los buenos amigos, ya decía Aristóteles, son los que nos ayudan a mejorarnos, pero así también los malos amigos posiblemente no nos ayudan a mejorarnos. Entonces siempre decía él que la amistad tiene un nivel de beneficio, de buscar el beneficio. O sea, no hay amistad sin búsqueda de beneficio. Interesante, porque a veces creemos que la amistad es simplemente, pues, dar sin recibir. No, no, no. Aquí en este punto, para poder mejorarse, para poder cambiar, para poder transformarse en cierta manera, tengo que buscar amigos, personas, ambiente, contexto que me potencialice. Esa es otra palabra, ¿no es cierto? Entonces, el cambio también necesariamente tiene que ver con potenciar. Con potenciar. ¿Y qué potencio? Pues, lo que tienes, tus cualidades, tus dones, tus virtudes. Si hiciste el proceso de aceptarte, de conocerte, pues ahí tienes las herramientas. Muy bien lo decía José Miguel, me pareció espectacular cuando nos hizo esa pregunta. Tengo los recursos para esos desafíos. Yo no puedo saber si tengo los recursos si no me conozco. Entonces, en este caso, aprender a potenciar lo que tengo me va a servir para cambiar y para decidir. ¿De acuerdo? Hasta aquí mi intervención. Después, si es que tienen alguna pregunta, sería muy interesante resolverla. Algo importante que mencionabas, Víctor, y que también lo tenía anotado acá, ¿no? En esta situación de decisión que nosotros tenemos, aparece la actitud con C, ¿sí? Que va ligado a la acción. En las lecciones pasadas hablábamos mucho de que tenemos que decidir, Actitud con C, ¿no? y actitud De que con tenemos P. que decidir, que tengo que Cada una conocerme, con su que tengo que entrar en mí diferente. mismo, ¿no? Entonces, la actitud aparece en las decisiones, te equivoques o no, pero es tu decisión. Tomaste una decisión de estudiar, listo, muy bien, fue tu decisión. Nadie decidió por ti, ¿sí? Tomaste la decisión de irte de viaje y resulta que tal vez no fue lo mejor, ¿no? El que diga, es que yo tenía que haber programado mejor de esta forma o de otra. Es tu decisión. No importa, eso métetelo así en tu cabeza, no importa si la decisión fue equivocada, fue tu decisión. Tienes que aprender de las decisiones que tomas. ¿Sí? Eso de que alguien dijo, yo te lo dije, ¿ah? Ojo, ¿ya? ¿Saben cómo se llama eso? Cuando usted se dice a sí mismo, es que yo te dije, es que yo, y usted se pega, ¿no? Es que yo tenía que haber actuado, es que no tenía que haber decidido. Le voy a compartir ahorita una imagen para que usted vea. ¿Puedo compartir o no? Creo que es Víctor, creo que no puedo compartir acá la imagen. Creo que sí se puede. A Sure, ver, déjame ver si yo te permito. Porque hay un personaje de una película que más que decirlo quiero que usted lo vea, porque cada uno de nosotros tiene a esta persona o a este dibujo. Sí puedes, sí puedes ¿Ya? Sí compartir. puedo, ya. Vamos a ver. Que me sale que no. Espérate. A ver, ahí, Entonces, ahí. ahí. Ahí está. ¿Sí lo logran ver? No lo diga. Bueno, Ujú. cada uno de nosotros tiene un Gollum. Para quien se vio la película El Señor de los Anillos, recuerda cuál era el papel y el rol de Gollum. ¿Ah? Era como que esa voz, ¿no? Misteriosa cada vez que Frodo tenía que tomar una decisión respecto al anillo.
¿Ah? ¿Sí o no? Está ahí, ¿no? Era como un demonio. ¿Verdad? Está ahí que usted, por ejemplo, va a tomar una decisión.